Eso nos está diciendo que todavía esta gente depende de la agricultura, depende de las actividades, de sus recursos naturales, de la explotación de esos recursos naturales que hay, llámese bosque, llámese agricultura, llámese pesca, la caza, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo en términos concretos para desarrollar ese agro, conociendo que más del 50% de nuestra población vive en esas zonas? Es fundamental que nosotros atendamos con actividades productivas esas comunidades, porque ¿qué es lo que ocurre? No solo hay migración de hondureños hacia el exterior, también hay migración campo-ciudad. El Banco Mundial tiene estadísticas que más o menos cuantifican las migraciones internas, o sea, del área rural al área urbana, en 100.000 personas por año. Si usted a eso le suma los 50, 60.000 deportados año con año, usted tiene realmente una presión tremenda en lo que es generación de empleo. Pero cuando uno ve las cifras del Seguro Social, ve que las nuevas afiliaciones que está dada por trabajadores que tienen derechos y asistencia social apenas se incrementa en 10.000 a 12.000. Entonces, ¿qué significa cuando uno lo contrasta con las cifras que nos da el gobierno de 200.000 empleos por año? Significa que no son empleos de calidad, significa que son empleos de 3 horas, de 3 meses, significa que son empleos de tiempo parcial, no son pleno empleo. Entonces, ¿puede vivir una persona con un empleo de medio tiempo o con un empleo de 3 meses? Definitivamente que no puede vivir. ¿Y cómo el gobierno nos dice que la economía está mejorando en el país y que vamos creciendo macroeconómicamente? Lo que nos está diciendo, yo quisiera plantearlo de una forma más constructiva, es simple y sencillamente que hay conformismo. Hay conformismo porque si yo digo que la economía está creciendo, pero que yo me conformo con ese crecimiento, que no pasa de un 3.5%, cada año nos vuelven a decir que el gobierno tiene la expectativa de que vamos a crecer a más del 4%. Pero cuando se cierran el año y tenemos las cifras macroeconómicas, volvemos a caer en el 3.5, en el 3.6. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el nivel de pobreza sobrepasa esos niveles de crecimiento. Tanto el BID como el Banco Mundial han indicado que Honduras necesita crecer de una forma sostenida a más de un 5% para poder tener impacto en la pobreza. De lo contrario, ¿qué es lo que se está generando en el país? En el país se está generando un elemento todavía más preocupante. Antes los organismos internacionales nos hablaban de pobreza, o sea, personas que viven con menos de $4 al día, con menos de 100 lempiras al día. Y la pobreza extrema, las personas que viven con menos de $2, de 50 lempiras. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en el país? Está creciendo lo que se llama la pobreza crónica. O sea, un 45% ya de esos pobres están predestinados, ellos y sus hijos, a vivir, a nacer, a vivir y a morir en situación de pobreza. Entonces, definitivamente eso yo diría que el gobierno tiene que ver, enfocar nuevas posibilidades, desarrollar todavía ese potencial que tenemos nosotros, un potencial que todavía no está utilizado. En el área, por ejemplo, de los recursos naturales tenemos un enorme potencial. Tenemos un enorme potencial también si trabajáramos más de manera conjunta, si estableciéramos mejores alianzas con el resto de los países centroamericanos. Fíjese que los países centroamericanos, en vez de potenciar más lo que es el comercio intrarregional, lo que buscan es cómo venderle sus productos a los Estados Unidos, a los chinos, a la Unión Europea. Tenemos todavía un potencial enorme para diversificar un conjunto de programas en todo lo que es la región centroamericana, del cual podemos salir beneficiados todos estos países, sobre todo en una situación donde hay incertidumbre en los mercados internacionales. Hay una nueva administración en Estados Unidos que está definitivamente impulsando políticas proteccionistas que van en contra de la globalización, que es la libre movilización, no solo de los flujos financieros, sino que también de las personas y de los recursos y de los productos.
Ahora, ¿y el gobierno de la República no está haciendo nada para mejorar, por ejemplo, estos índices de 3.7 y por lo menos elevarlos a 5? Nada se está haciendo. O sea, mientras se siga por la línea tradicional, yo veo difícil que vayan a superar esos niveles de crecimiento que, como le destacaba, necesitaríamos estar creciendo a más de un 5% para tener impacto en la reducción de la pobreza. Entonces, yo veo, por ejemplo, que en el sector agrícola hay un letargo. O sea, fíjese que se ha hablado mucho que la gran panacea era diversificar las exportaciones, sobre todo de productos agrícolas, y diversificar mercados. Las estadísticas de los organismos internacionales nos están diciendo que se han diversificado mercados, se han diversificado productos, pero que el 75% de las exportaciones hondureñas siguen dependiendo de 5 productos, básicamente productos tradicionales como es el café, la maquila, la palma africana, el azúcar, entonces el banano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en casi un siglo entonces en esta Honduras? El sector agrícola ha ido perdiendo peso en la generación de la riqueza, pero sin embargo el 50% de la población de Honduras vive en comunidades que están clasificadas como comunidades rurales. Entonces, necesitaríamos estar generando oportunidades en esas zonas para que también no se nos estuvieran viniendo esos flujos de migrantes campo-ciudad que vienen a vivir en condiciones de miseria, en condiciones de marginalidad, que también presionan de alguna manera las cifras en términos de inseguridad en estas zonas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con más de lo mismo no vamos a nosotros a sobrepasar las metas de crecimiento, mucho menos las metas de desarrollo social que requiere la población.